Hay depilación de ceja, depilación. Depilación de ceja. Ya es brasileño. Hola, soy Josie. Todos somos Hunter. ¿Qué onda, mis Hunters? Bienvenidos al Tianguis de Maravillas en Nezahualcóyotl. Es jueves, es temprano y estamos listos para hacer arqueología moderna. Voy a darme un rol, voy a ver qué como y seguro sale la chida. Acompáñenme. Fuego, fuego en mi alma, arde en mi pecho en la mañana, y yo solamente pienso en ti. Pareciera fácil, pero no, chequen esto. Es que se resbala cañón. Parece más fácil de lo que está, ¿eh? ¿Ya lo has hecho, bueno, o no? No he terminado. Me falta, llego hasta uno, dos, hasta el tercero. ¿En los ratos de ocio o qué? Sí, como luego ya llegan y me preguntan eso, el otro lo dejo. Sí. Lo dejo. El sacacorchos, ¿cuánto vale? Este vale 100 pesillos. Sacón con la villa. ¿Qué onda, mi Luis? Ahora sí salió el agasajo de puro Pinocho, ¿ah? ¿Cuántos salieron? Era la colección completa y la compraste así. De todo, de todo. Oye, ¿lo estás vendiendo por separado o toda completa? Como gustes, por pieza, como tú. Por ejemplo, ¿este cuánto baila? 300. 3 varitos, vean nomás. Vemos que hay modernos, hay antiguos, hay de todo. El de ensueño. Híjole, la historia detrás, ¿no? O sea, la persona que los ha de haber juntado por tanto tiempo, ¿por qué se habrá deshecho de ellos? Pero aquí estamos nosotros para recuperar unos cuantos. La única desventaja es que los antiguos se ve que les daba un retoque, como que los repintaba. A veces es mejor tenerlos así, con su pinturita original, aunque esté un poco tallada. Y este pobre ya me le está dando algo. María Dolores nos está mostrando su cacería. De hecho vino, agarró el agasajo aquí. ¿Por qué escogiste esto? Porque desde pequeña soy admiradora de Pinocho, Pepe Grillo. Oye, Me pero los encanta pines están Pinocho. padrísimos. Yo también tengo una colección de Pinochos. Ah, sí, o sea, diste hoy con la chida. Este es lo mío. ¿Y cuánto te costó todo? Todo por todo pagué 500 pesos. ¿6 varitos? Sí. El barril de tepache, ya listo. ¿Y usted así lo agarró o usted hacía tepache y ya se cansó? Ya me cansé. Ya me cansé. ¿Sí, en serio? Sí. ¿Por qué ya no se vende igual? Las ventas están súper bajísimas y luego apenas saca uno para pagarle al ayudante. Es como el molcajete, ¿no? Uno Ándale, ya lo tiene exactamente, curtido, uno exactamente. ya no lo suelta fácilmente. 6 varitos, está muy chido. Todos somos Hunter aquí en Maracas. Me compro el colchón, la estufa, el refrigerador, fierro viejo que vendan. Toma tu mota. No te atravieses. Me encuentro aquí con Irra y la banda. ¿Cómo te llamas, carnal? Caifán. ¿El Caifán? Ernesto. Ernesto y... Héctor. Ellos se dedican al reciclaje, como saben, ellos andan chambeando con estos carritos y pues es la neta una chamba bien dura y al mismo tiempo creo que bien interesante, ¿no? Sí. El ritmo del trabajo es, ahora sí que desde las 8 de la mañana a las 4 o 5 que le para unos 6 de la tarde, que si bien te va te llenas y si no te vas así vacío. No hay sueldo seguro. Oye, pero y agarran de todo, o sea, desde fierro viejo para... Limpiamos para- casas, por ejemplo, Sí. si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero tirar todo lo de mi casa, nosotros vamos y te limpiamos, te dejamos barrido. Pero yo sé que luego también aquí sale la chida, ¿no? O sea, A veces, sale de que un repente, cuadrito de óleo. Algo antiguo, hay gente que la verdad la Yo antigüedad no, la pero sí conoce, sale la pero chacharita. antigüedad sí es muy preciada aquí. Hay veces que salen desde Porfirio Díaz, desde muebles su de trabajo. esa época. Imagínense. Y si tú imagínate, Monedas de oro, es si que el sí gobierno, sale todo. si el gobierno monopoliza el desperdicio, todo eso se va a perder. De hecho, nos estaban contando... nomás Perjudica a nosotros, perjudica a mucha gente. sea, A mucha gente perjudica, no nomás a desde O sea, nosotros. el tema desde el que ellos pepenador. están hablando es que nos decían que pues desde hace poco los quieren ya quitar, ¿no? No, y sí quieren hacer la ley esa del Partido Verde que surgió.
la quieren hacer ley para que ya el presidente la firme y sea un delito que yo esté comprando, esté acarreando cosas o transportando todo esto. Imagínense qué va a hacer el gobierno con todo lo Nos que va a ellos meter a la recogen, cárcel, la o sea, verdad. nos quieren meter a la cárcel como delincuentes. No, porque aparte la basura es un businessote, ¿no? O sea, sale como ahorita, Gracias por a Dios ejemplo, que para- están pelando el cable para el cobre, ¿no? Esto es el Se cobre. rescata un poco de metal de cobre. ¿Y el quilate de cobre en cuánto está ahorita? Unos 80 pesitos. 80 70 baros. pesos. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta hacerte de un carro así? Unos 1000 pesos. ¿Qué aguanta? ¿Media Una tonelada? bien- ¿Una tonelada? Sí, una tonelada se la jala uno ya bien fajado y con otro ayudante. Él va a la delegación Álvaro Obregón, donde hay pura barranca en Santa Fe, y él se mete hasta abajo, saca refrigeradores y se los sube al lomo y tiene que... Neta, acá de a caballero del zodiaco. Subo y me tiro al suelo de que me quiero morir de la respiración, de que se siente bien. Y crees que no todos tenemos familia, yo tengo una niña con discapacidad y o sea, todos van a la escuela, o sea, no crees que somos delincuentes, o sea, que digas, esos güeyes quítalos porque son pinches mugrosos para delincuentes. nada, No, carnal, o sea, somos productivos para hacia la sociedad y también para nuestras familias. Y hay gente que no ven a mejor, nosotros nada más somos los fierreros, pero más atrás hay pepenadores, hay gente madrecitas que viven del cartón, que viven del PET, que juntan para comer. ¿En cuánto traes los Furbies? 250. Estos, como saben, tienen su historia terrorífica. Pensaban en Estados Unidos que traían cámaras y que como que alteraban la privacidad de la gente y del gobierno. Hubo mucha gente que los empezó a regresar, de hecho, a las tiendas. Aparte de ser un muy buen juguete, tienen una historia de esas como tipo los pitufos. Y la verdad están chidos, no es común ver tantos juntos. ¿Y que esto fue una colección que encontraste todos juntos? ¿O? Poco a poco las estoy comprando. O sea, cada vez que ves un Furby lo pescas. Sí, lo pesco. Nunca he visto uno encuerado, así sin piel. Ah, sí, también los he abierto, ¿eh? Varias veces les he comentado que el tiburón es mi animal favorito. Y este como tipo souvenir mexicano está muy chido. ¿El tiburcio en cuánto está? 10 varos, pregúnteme. ¿10 varitos? Mira, ya no tuve que ir a Huatulco. ¿Y el balón cuánto? Ese en 250. De piel, ¿verdad? Ya tiene sus ayeres. Veo aquí el agujetero este. Buen ojo para la cháchara, ¿eh? Se la llevó el tiburón, el tiburón. ¡Ya salió la chida! ¿Te puedo hacer una pregunta, mi hermano? Sí. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para poner precios a todo lo que hay aquí? Pues ya más o menos le ponemos a los muñecos un precio, a las cosas ya así como los motores, las bolsas les ponemos otro precio, porque la gente llega y corto empieza a checar todo. Oye, ¿tú compras costal y luego lo vacías? Por ¿Sí? costales, bolsas, así ya por montón también compro los puestos igual. Ah, ok. Entonces llegas tú, los vacías aquí, la gente llega y te conoce y a lamparearle. ¿Desde qué hora estás aquí? 5, 5 y media de la mañana. 5, 5 y media de la mañana. Les digo, hay que ser tempraneros. ¿Y sí deja? Pues gracias a Dios sí, ¿qué crees que no me puedo quejar? Ya es a lo que me dedico de lleno. ¿Y qué es lo que más buscas? Yo de todo, agarro de todo. Parejo. Agarro de todo. Cháchara. Zapato, cháchara, ropa, película, de todo, de todo. Mis Hunters, les recuerdo que este 15 de diciembre, dominguito familiar, se viene la HunterCon. En la descripción del video está el link para que ya compren sus boletos en Ticketmaster. Va a ser un loquerón, quiero verlos a todos por ahí. No pueden faltar, HunterCon, 15 de diciembre, Plaza Condesa. ¿Cuánto está la coleccioncita de los Simpsons? 2.50. ¿2.50? Y es difícil encontrarla toda junta, ¿eh? ¿Y apenas va llegando? Sí. ¿2 varitos para la persinada? ¿Sí? ¿Pápalo o qué? Venga. ¡Ay, caramba! Muchas gracias, ¿eh? Gracias, que tengan buen estén muy día, bien. gracias. Va a vender mucho. ¿Qué están jugando aquí? Poliana. ¿Este juego qué es? ¿Como típico de reclu o de qué es? Sí, ¿no? Cuéntame un poco la historia, o sea, tú lo mandas a hacer porque no es común, ¿no? No se encuentra fácil. Te las tienen que mandar, ¿no? Gente que esté dentro del reclusorio. ¿Y esta es tuya? Sí, es mía. Mi vida loca. En los dados te tiene que salir 6 para que bajes las fichas. Hasta que las 4 salgan de la casa, ganas. 9. Chido. ¿Y apuestan algo o qué? Ya 20 pesos, ahorita estamos nosotros. Luego de nada, para pasar el tiempo. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión
Ha llegado la hora del pipirín aquí en el Tianguis de Maravillas y qué mejor que en el Pulpo Manco. Las mejores mojarras, todos los que venden aquí me las han recomendado, así que vamos a darnos recio con esas mojarritas. Echame una mojarrita, ¿no, papá? Sí. Con Toño, el special. Mojarrita special deluxe. Ya nomás, esto sí está sublime. Aquí sí hay que ensuciarse las manos, disfrutar de esto y ir comiendo, vean nomás. Hombre, ¿cómo está? Muy rico, calientita, fresca, deliciosa. Echen un ojo ahí a la carnita. Chequen nomás, así, calientito, rico. Salsita roja molcajeteada que se ve muy buena. Quisiera ser un pez. Y la mejor parte está aquí. Esto se prepara así. Van a decir que guácala, pero desde niño mi parte favorita del pescado era la cabeza y la neta tiene el mejor sabor. Dice mi papá y mi mamá que desde la primera vez que me dieron un pescado así, lo primero que hice fue picarle el ojo y comérmelo, y que ellos se quedaron así como callados, como de no le digas que está mal, y desde ahí siempre me he comido los ojos del pescado, no sé por qué. Pruébenlos, la neta es algo raro pero rico. El sabor es como sumamente grasosito, muy gelatinoso y tiene el sabor concentrado del pescado, pero fino, rico. Pruébenlo. Manga 3/4, chale, ya nos hizo. Sí, no, me faltaron unos 4 conejos aquí. ¿Cuánto sale? 200. 2 varitos. Está bueno ahora para las navidades, ¿eh? Me gustó, lástima, me arrepentí de no haber comprado el de la lagunilla. Voy a volver. A mí no me quedó, pero yo creo que mi dama sí le va a gustar, güey. ¿1.5? 180. O sea, la dueña del puesto se está haciendo acá, se está poniendo guapa para vender. Que vamos a negociar con ella. ¿Qué se anda haciendo por aquí? Aquí cortando la cerveza, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí, así hay que vender guapa, porque vende mejor, ¿no? Sí, claro, la presentación. ¿Cuál es su nombre? Paula Castelar. Dice 2 varitos, 1.5, ¿le late? 180 está muy bien. ¿180? Sí. Se me hace justo. Sí. ¿Eh? Tú ni yo. ¿Cuánto salió el corte? Gratis. Ah, sí. Estudiando. No, pues me siento de una vez, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿O pura dama? No, gallo chimalhuacán. Quítatela y que te vean. Ah, bien, sí, pues para quien quiera venir a aprender o neta a darse un corte gratis. ¿A mí qué me haría? Pues la barba, a lo mejor otro, ajá, el cabello. También hay depilación de cosas, ceja, ¿verdad? depilación. Depilación de ceja. Y haces brasileño. Estamos platicando con el flaco. Hoy se ha dado bastante el tema del reciclaje y él mismo me está confirmando lo que decían los fierreros, que los quieren quitar. A mí esto se me hace impresionante porque para mí la chamba que ustedes hacen es vital para la ciudad, ¿no? Pues le llamamos nosotros un mal necesario, si lo quieres ver así, ¿no? Porque al final del día, si nosotros dejáramos de hacer este tipo de trabajo, pues ¿quién lo haría, no? Claro. Y al final del día, pues todo esto quedaría en las calles, porque el gobierno, por ejemplo, ahorita nos trae ahorcados que nos quiere privatizar la basura y todo este tipo de cosas, pero al final del día yo no pienso que ellos tengan la infraestructura como para batallar con tanto tipo de material que como llega, que no para saben pronto. ni qué pedo se van a echar sí, encima. exactamente. Como decían, alguien que puede juntar su pet y con eso comer al día. Claro, mucha gente de alrededor de las casas pues dejan su petcito, un cachito de fierro y todo, pues ya se van sus 30, 40 pesitos que les ayudan para su economía del día. Claro. ¿Cuánto estás pagando el pet por Ahorita ejemplo? estamos pagando la 4.50 al kilo. Cada lugarcito así que encuentras, mínimo unas 400 personas directa y indirectamente si viven de cada viven lugarcito. de ahí, no. Calcúlale los que somos, pues es bastante gente la que saldríamos afectadas con esa nueva ley. Lo que no fundes, reciclas todo eso, el objeto, pues la cháchara se pone afuera a vender. Y al final del día, pues la gente le vuelve a dar otra vez uso a las cosas. Hay cosas que de repente ves y que te quedas sorprendido de que ¿Cómo tiraron esto? Exactamente. Sí. ¿No? Ha tocado veces que traen charolitas
hasta que son de platas con firma de buenos escultores, si quieres verlo así, y pues que valen un chesco, ¿no? Les cae la suerte, y en ese día, pum, se La pueden. chida. Y es que siempre la basura de unos es el tesoro de otros. Exacto. Saludos desde Maravillas, todos somos Hunters. El mes enterito, ¿ah? ¿Cuánto está? 800. 8 Ya, varitos. si quieres todos los juegos te lo pongo en 1200 con todo y 9 juegos. 1002 con los juegos. Por más que trato de no enviciarme con los videojuegos, híjole, man. Trae varios, ¿eh? Sí. También los bootlegcillos, ¿no? Sí. ¿Estos a cómo los das? De a 50 pesos. ¿Cuánto sale el Family? 100 baros. Trae su caja y todo el rollo, ¿ah? Salió la chida en esa. Órale, y la fusquita de Atari. Oh, güey, la de banda. ¿Cuánto baila la fusca? Así la oferta dame 150 por los dos. Sí, ¿1.5 por los dos? Anda recio con todo, me los llevo. ¿Y la motito qué? ¿También es usted? A él lo agarramos de buenas el día de hoy, 1.5, el agasajo, muchas gracias, Raúl y el Mauricio, ¿qué eran? Ya fallecieron, Pero son de la banda, pandilla, son de la pandilla. Tuvieron un accidente y ahí están. Órale. Por eso ahí son sus retratos, ahí está la banda. Entonces va a ser la fiestecita. Sí. ¿Qué día? El 28. Están Muchas invitados, con mucho gracias. gusto. La banda que se quiera descolgar, dicen que se pone bien, o sea que se pone locochón, pero tranquilo y bien. Tranqui. Cuídense mucho, estamos muchas para gracias. At least I'm breathing. ¡Ay, los taquitos, gente! ¡Ay, gente! Ahora sí me agarraron aquí echando un tepachito con Caro. Tiene hasta vasito de cristal aquí para que te lo des sabroso. I know it took a while. Me van a seguir si no le... Qué rico, Ya ven que luego se acaba, gente. Pero es como el truco, porque estás aquí y se te empiezan a antojar los de tripita, y estás en los de tripa y se te antoja el tepache. Es plan con maña, ¿va? Es de piña y de naranja. Ya ven, si hay quien le echa su toque especial, Me gustó. ¿Cuánto vale el vasito de tepache? 7 pesos. 7 pesitos. ¿Y el litro? 26. 16. Ya me iba a decir 20, me vio cara de gringo, Uno más. A sus órdenes, rey. ¿Cuánto la coleccioncita de los dinosaurios? 100 pesos. Oiga, nunca los había visto todos juntos. Pues aquí tenemos colecciones, Eso, había visto mucho a la mamá, a la hermana, Véngase al tianguis. pero a la abuela y yo creo que a este que era pues ahora sí que el consentido. ¿Qué dice aquí? Hecho en México, venga. ¿100 varitos? 100 pesos, barato. Ya la vendió, échemela, para llevar comiendo. Pues ¿sabe qué? Ya no, bolsita ya llevo una. Ya traje una sola donde voy echando todos los triques, para no seguir contaminando. Aquí tiene, muchas gracias, a ustedes, que les vaya bien. Que venda mucho. Gracias. El mejor chicharroncito con Don José, mil gracias, siempre tan amable y aparte es todo un arte, cómo extiende, cómo truena. Escuchen eso, acérquense al chicharrón y escuchen qué delicia. Para quien no crea en los frijoles saltarines, chéquense esto. Para el dolor de cabeza, la presión, para el mal del corazón. ¿Y por qué saltan, Porque tienen vida. ¿Pero qué trae adentro? ¿Por qué salta? No sé qué tiene. Según yo traen como unas palomitas adentro, como una larvita. Por eso se llaman jumping beans. Frijolitos saltarines. ¿A cómo los das? 6 por 20. Voy a hacer carreras en la casa con ellos. Ahí está. Venga, no, hombre, un placer, Bueno, mis hunters, espero hayan disfrutado este tianguis tanto como yo. La verdad me divertí muchísimo. Comí delicioso, así que 100% recomendado el tianguis de Maravillas en Nezahualcóyotl. Si quieren llegar es fácil, en la descripción les dejo el link de Google Maps, solo píquenlo y llegan al agasajo. Comimos rico, conocimos muchos hunters y lo mejor es que salió la chida. Suscríbanse al canal, están viendo Mad Hunter Channel.